de Pepsi-Cola, vamos a encontrar lo mismo, la S, la E, la X, formando también la palabra sets. Todos nosotros conocemos, nos gusta, tomamos el refresco de Coca-Cola. Y allí, en su nombre, hay un mensaje oculto allí. Si tapamos la palabra Coca y la L y la A de cola, vamos a ver que la C y la O, vamos a ver allí como si estuviese un hombre fumando en esta palabra. También vemos nosotros en los mensajes, por ejemplo, de Marlboro, que sus anuncios están hechos con las mejores imágenes de la naturaleza. Sin embargo, ellos dicen, así mismo es el mundo, Marlboro, como dando a entender que así mismo como son las imágenes que acabamos de ver, la naturaleza, así mismo es el mundo de aquel que fuma estos cigarrillos. Miremos también esos cigarrillos, donde aparece allí a un joven llevando a una cama a una señorita. El mensaje no está en los cigarrillos, el mensaje está en el fondo, dando a entender así y fomentando la filosofía de la iglesia satánica. Haz lo que quieras, nadie tiene que meterse en tu vida cuando vas a entregarle todo a un hombre. Te está diciendo en el eslogan de los cigarrillos que esa es tu decisión, que nadie tiene que opinar en eso. Y allí fomentan ellos esa parte. Si miramos esta imagen que sigue, también vemos allí una vista panorámica de Manhattan. Pero hay allí también en el área verde de la imagen, vamos a ver la figura de una botella de ron. Este ron también llamado casillero del diablo, ya creo que no hay ni siquiera que explicar esta imagen. Allí encontramos en este gráfico la palabra beer o cerveza debajo del puente. Y en esta imagen, que es una promoción de una compañía telefónica, el cual se llama la promoción El Motolevante, vamos a encontrar allí un mensaje muy sucio. No solamente están promocionando el teléfono, sino que aquel joven tiene la mano en el único sitio, fomentando allí el motolevante a los jóvenes de hoy día. Diciendo así también que con su mano, el joven tiene el celular tomado con 2 dedos, pero allí vemos que él está haciendo la señal satánica con la mano. Y dándole a entender que si compras un celular como ese, puedes ganarte a una joven como esa que lo está besando. Aquí vemos en este estudio de grabación un mensaje también subliminal. Y el mensaje es el micrófono que vemos al fondo, y allí están las 2 cintas con los discos, formando allí lo que sería la parte viril de un hombre. Así vemos también en este anuncio de un motel, el cual el anuncio del motel simboliza la parte eréctil del hombre, y también en este perfume, que si lo ponemos al revés, encontraremos que está fomentando lo mismo. Esta fragancia llamada de Paco Rabanne, aparece un joven allí, y la frase que aparece en el anuncio es, deja de pensar, como diciéndole, ¿qué haces pensando con una mujer como esa? Actúa. Y nuestros jóvenes están siendo influenciados por esto. También encontramos mensaje en los logos de los Chicago Bulls. Aparentemente no vemos nada en el mensaje, pero si lo miramos al revés vamos a ver a un sacerdote allí con la Biblia abierta, fomentando así la teoría de que un sacerdote es quien ora para los Chicago Bulls ganar sus juegos en sus temporadas. Ahora yo quiero que analicen bien esta imagen. ¿Qué ven ustedes allí en este paisaje de flores? Mírenlo a continuación, detenidamente, y díganme qué mensaje oculto usted ve o qué mensaje subliminal usted ve en esta imagen. Posiblemente está pensando que quizás las 2 flores besándose es el mensaje subliminal. No. Posiblemente pensando que la forma como se abrazan es el mensaje subliminal. No. El mensaje subliminal está en el fondo de la imagen. ¿Quieren ver realmente qué dice esta imagen? Mire ahora. ¿Lo notó? Se encuentra allí la palabra sex. Si miramos otra vez, nos damos cuenta ahora
de que el mensaje y las palabras siempre estuvieron allí, fomentando así el sexo en nuestros jóvenes.